un niño negro sin hogar, salvó la vida de un multimillonario al revelar una verdad escalofriante sobre la traición de su esposa. Lo que sucedió después es algo que no podrás creer. La calle bullía de actividad. Los coches tocaban la bocina con impaciencia y los peatones bien vestidos recorrían las aceras abarrotadas. Entre el ruido y el caos, había un pequeño taburete de madera junto a la acera, donde Jerome trabajaba diligentemente como lustrador de zapatos. Era un joven negro, de no más de 13 años, con la ropa gastada y las manos callosas de pasar horas fregando y lustrando. Aunque sus circunstancias eran duras, Jerome se comportaba con tranquila determinación. Todas las mañanas, montaba su puesto con un pequeño kit que contenía cepillos, betún y un trapo, y se colocaba en una calle muy transitada conocida por atraer a los ricos. A menudo pasaban por allí millonarios y multimillonarios, con sus zapatos caros rozando el pavimento mientras se apresuraban a sus reuniones o a sus salidas de ocio. Jerome no era ajeno al trabajo duro. La vida en la calle le había enseñado el valor de la perseverancia y la honestidad. Lustraba los zapatos con esmero, tratando cada par como si perteneciera a la realeza. A pesar de sus dificultades, se negaba a cobrar de más o a aceptar más de lo que creía que valía su trabajo. Para Jerome, el orgullo provenía de ganarse el sustento de forma honesta, incluso si eso significaba ganar solo unos pocos dólares al día. Sonreía cortésmente a cada cliente, inclinaba ligeramente la cabeza en señal de gratitud y pasaba al siguiente trabajo sin quejarse. Una tarde, mientras Jerome se concentraba en pulir el cuero de los zapatos de un cliente, un elegante automóvil negro se detuvo junto a la acera. El vehículo brillaba bajo la luz del sol, y sus puertas se abrieron para revelar a un hombre de mediana edad con un traje a medida y a su esposa elegantemente vestida. El hombre se llamaba Ashton, un multimillonario conocido por su vasto imperio y sus proyectos filantrópicos. Su esposa, adornada con joyas que brillaban con cada movimiento, caminaba a su lado con un aire elegante pero distante. Era evidente que pertenecían a un mundo diferente al de Jerome, un mundo de privilegios y poder. Mientras el señor Ashton observaba la calle, su mirada se posó en Jerome. Había algo en la concentración y el comportamiento del muchacho que le llamó la atención. Se detuvo, hizo un gesto hacia el puesto de Jerome y decidió acercarse. Sus zapatos negros lustrados habían acumulado una ligera capa de polvo durante su caminata y vio la oportunidad de interactuar con alguien que despertó su curiosidad. Jerome, al notar que el hombre se acercaba, rápidamente enderezó su taburete y preparó sus herramientas, listo para atender a otro cliente. Cuando el señor Ashton se sentó, Jerome no perdió el tiempo. Comenzó su trabajo metódicamente, aplicando una pequeña cantidad de betún al cuero y trabajándolo con manos expertas. Sus movimientos eran precisos y su expresión era de tranquila concentración. El señor Ashton observó la habilidad del muchacho con interés, notando el cuidado que ponía en cada movimiento. El silencio entre ellos solo se interrumpía por el sonido rítmico del cepillo contra los zapatos y el zumbido del tráfico de fondo. Cuando terminó el trabajo, Jerome limpió el exceso de betún y levantó los zapatos para que los inspeccionara. Sus superficies brillaban bajo la luz del sol. El señor Ashton sonrió, claramente impresionado. Buscó en su billetera y sacó un billete nuevo de $1000 y se lo entregó al muchacho como pago. Los ojos de Jerome se abrieron brevemente al ver la gran suma, pero rápidamente se recompuso. Sacudió la cabeza y levantó las manos en un gesto cortés de rechazo. Jerome explicó que la tarea no valía una cantidad tan extravagante, e insistió en aceptar solo lo que fuera justo. El señor Ashton arqueó una ceja, sorprendido por la humildad del muchacho. Estaba acostumbrado a que la gente aceptara grandes sumas sin rechistar, pero la reacción de Jerome fue diferente. Después de pensarlo un momento, el señor Ashton sacó un billete más pequeño y le entregó a Jerome $10. El muchacho lo aceptó con una pequeña sonrisa, inclinando la cabeza en señal de agradecimiento antes de darse vuelta para guardar sus herramientas. El señor Ashton lo observó durante un momento más. Algo sobre la honestidad del muchacho persistía en sus pensamientos. Mientras caminaba de regreso hacia su esposa, que lo había estado esperando impaciente cerca del auto, tomó nota mental del carácter de Jerome. No era frecuente que se encontrara con alguien que valorara la integridad por encima de la avaricia, y la interacción le dejó una impresión. Las puertas del coche se cerraron con un ruido sordo mientras el señor Ashton y su esposa se alejaban,
dejando a Jerome para que continuara con su trabajo en la bulliciosa calle. Para el muchacho, era solo un día más. Otro par de zapatos lustrados, otra pequeña suma de dinero ganada. Sin embargo, no tenía idea de que el breve encuentro con el señor Ashton desencadenaría una cadena de eventos que cambiarían su vida para siempre. El sol estaba bajo sobre la concurrida calle de la ciudad, proyectando largas sombras mientras comenzaba la hora punta de la tarde. Jerome había vuelto a su lugar habitual en la acera, lustrando los zapatos de los hombres de negocios y los turistas que pasaban. Su taburete de madera, desgastado por incontables días de uso, descansaba seguro cerca de la acera. Mientras los autos avanzaban lentamente por la congestionada calle en medio de un tráfico congestionado, Jerome trabajaba con su precisión habitual, sin vacilar en ningún momento. A su alrededor, los sonidos de las bocinas de los autos, las conversaciones murmuradas y las ocasionales risas de los transeúntes llenaban el aire. Habían pasado semanas desde su encuentro con el señor Ashton, pero la vida de Jerome seguía prácticamente igual. Siguió ganando lo suficiente para sobrevivir, y su trabajo honesto le proporcionaba una sensación de dignidad incluso en sus duras circunstancias. Mientras lustraba los zapatos de un cliente, su amigo Tyrone apareció desde el callejón cercano. Tyrone, otro chico negro sin hogar, era fibroso y de mirada aguda, y sus manos rápidas eran conocidas por aprovechar lo que podía para sobrevivir. A diferencia de Jerome, Tyrone creía en aprovechar las oportunidades, sin importar lo cuestionables que pudieran ser. Tyrone se acercó a Jerome con una sonrisa traviesa, mirando de reojo los coches que circulaban lentamente por la carretera. Se agachó junto al taburete de Jerome, con la voz baja pero llena de emoción mientras señalaba uno de los vehículos atascados en el tráfico. Dentro del elegante coche negro, el señor Ashton estaba sentado en el asiento trasero, con su traje a medida inmaculado, con su mujer a su lado revisando su teléfono. Tyrone había notado que el borde de la cartera del señor Ashton asomaba por su bolsillo cuando el hombre bajó brevemente la ventanilla antes. Para Tyrone era una oportunidad irresistible. Tyrone se acercó más a Jerome y le explicó su plan. Se acercaría sigilosamente al coche, cortaría la cartera con la pequeña cuchilla que llevaba y se marcharía antes de que alguien se diera cuenta. El tráfico lo facilitaba, pensó. El señor Ashton no podría seguirlo ni siquiera si se daba cuenta de que faltaba la cartera. La sonrisa de Tyrone se ensanchó al imaginar el contenido de la cartera: dinero en efectivo, tarjetas de crédito, tal vez algo lo suficientemente valioso como para venderlo. Le dio un codazo a Jerome, ansioso por obtener su aprobación, pero la reacción que obtuvo no fue la que esperaba. Jerome se enderezó, con expresión firme mientras dejaba de pulir, y miraba a Tyrone a los ojos. Sin dudarlo, sacudió la cabeza y le dijo a Tyrone que abandonara la idea de inmediato. Jerome le recordó a Tyrone los principios que regían su vida, que robar estaba mal y que solo empeoraría sus ya difíciles vidas. Habló con convicción y con voz firme mientras describía la amabilidad del señor Ashton durante su encuentro anterior. Este hombre le había demostrado respeto y generosidad, insistió Jerome, y no merecía ser tratado injustamente a cambio. Tyrone frunció el ceño, y su entusiasmo se fue apagando al escuchar las palabras de Jerome. Gruñó en voz baja, frustrado por la negativa de Jerome a apoyar el plan, pero no discutió más. Sin que ninguno de los dos chicos lo supiera, el señor Ashton había escuchado toda la conversación desde el interior de su coche. Aunque el ruido del tráfico amortiguaba gran parte del sonido circundante, la voz de Jerome se oía claramente a través de la ventanilla abierta. El señor Ashton permaneció en silencio, con sus ojos penetrantes fijos en los dos chicos, mientras escuchaba a Jerome defenderlo e insistir en hacer lo correcto. Un destello de admiración cruzó su rostro mientras procesaba las palabras del chico y se inclinó ligeramente hacia adelante, decidiendo que era hora de actuar. El tráfico avanzaba lentamente, pero el señor Ashton le hizo un gesto al conductor para que se detuviera. Abrió la puerta y salió del coche. Sus zapatos lustrados resonaron contra el pavimento mientras se acercaba a Jerome y Tyrone. Ambos chicos levantaron la vista, sorprendidos por su repentina presencia. Tyrone se movió incómodo y dio un paso atrás, pero Jerome sostuvo la mirada del señor Ashton con calma y compostura. El señor Ashton se dirigió primero a Jerome
y expresó su gratitud por la honestidad del chico y los valores que había demostrado. Reconoció el coraje de Jerome al defender lo que era correcto, incluso cuando podría haber sido más fácil mirar hacia otro lado. Jerome, desconcertado por el elogio, asintió sin saber qué decir. Entonces el señor Ashton le extendió una invitación. Quería invitar a Jerome a cenar como un gesto de agradecimiento y para aprender más sobre el chico que tanto lo había impresionado. Al principio Jerome dudó. La idea de cenar en un restaurante elegante con un multimillonario le parecía extraña e intimidante, y miró a Tyrone como si buscara orientación. Tyrone, sin embargo, ya se había alejado. Su incomodidad era evidente mientras murmuraba una excusa y desaparecía entre la multitud. Jerome se quedó solo con el señor Ashton y consideró la oferta. Pensó en lo poco frecuente que era que alguien como él se hiciera notar, y mucho menos valorar, y finalmente asintió con la cabeza. El señor Ashton sonrió y guió a Jerome hacia el coche. Abrió la puerta y le hizo un gesto para que subiera, ignorando las cejas enarcadas de su esposa, que permaneció sentada con una mirada de desaprobación. Cuando el coche se alejó de la acera, Jerome se sentó en silencio, sin saber qué esperar, pero agradecido por el giro inesperado que había tomado su noche. Cuando llegaron al restaurante, el aparcacoches abrió la puerta y Jerome salió vacilante. El resplandor de las luces del establecimiento de lujo iluminaba la calle, y los clientes bien vestidos entraban y salían de la entrada. Jerome siguió al señor Ashton al interior, sintiéndose fuera de lugar, pero decidido a mantener la cabeza en alto. Mientras los llevaban a su mesa, no pudo evitar notar las miradas curiosas de los demás comensales, pero decidió centrarse en la presencia tranquilizadora del señor Ashton. Sentado a la mesa, Jerome miró a su alrededor y vio la elegante decoración, la pulida cubertería y el impecable mantel blanco. El señor Ashton entabló conversación con él y le preguntó sobre su vida, sus luchas y sus aspiraciones. Jerome respondió con sinceridad, compartiendo fragmentos de su historia mientras mantenía su habitual humildad. Aunque todavía no estaba seguro de lo que había sucedido esa noche, sentía una creciente sensación de gratitud por la amabilidad del señor Ashton y la oportunidad de experimentar algo nuevo. El suave murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos llenaron el elegante restaurante mientras Jerome se sentaba frente al señor Ashton, intentando pasar lo más desapercibido posible. A su alrededor, los clientes elegantemente vestidos intercambiaban miradas, algunas curiosas, otras abiertamente críticas, al notar el marcado contraste entre el multimillonario y el joven con ropa desgastada. Jerome se movió en su asiento, sin saber cómo responder a las miradas, pero el señor Ashton no les prestó atención. En cambio, se concentró en Jerome. Le hizo preguntas sobre su vida y escuchó atentamente las respuestas del muchacho. Sin embargo, en la mesa no todos compartían la actitud tranquila del señor Ashton. Su esposa, sentada a su lado, estaba visiblemente irritada. Su actitud refinada había empezado a resquebrajarse, y su incomodidad con la presencia de Jerome se hacía más evidente a cada minuto que pasaba. Tamborileaba con sus uñas cuidadas sobre el mantel, con los labios apretados formando una fina línea, mientras observaba a su marido interactuar con el muchacho. A medida que la conversación continuaba, se le agotó la paciencia. Se inclinó hacia el señor Ashton, bajando la voz pero manteniendo un tono firme. Le dijo que llevar a Jerome al restaurante era inapropiado, que era una vergüenza que la vieran cenando con un chico sin hogar. Sus palabras destilaban desdén mientras se preguntaba por qué sentía la necesidad de involucrarse con alguien que pertenecía a un grupo tan inferior al de su círculo social. La expresión del señor Ashton se endureció y su compostura habitual se tambaleó mientras respondía con firmeza. Defendió su decisión de invitar a Jerome, explicando la honestidad y el coraje del muchacho. La discusión se intensificó y sus voces se alzaron lo suficiente para atraer la atención de los comensales cercanos. Jerome permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas con fuerza sobre el regazo mientras intentaba hacerse invisible, sintiendo la tensión entre la pareja como un peso que lo oprimía. Finalmente, el señor Ashton empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Le dijo a su esposa que necesitaba un momento para calmarse y se disculpó, dirigiéndose al baño. Al quedarse sola con Jerome, la irritación de la señora Ashton se profundizó. Miró al chico con ojos fríos e ilegibles antes de desviar la mirada hacia la mesa.
Sus manos se movieron hacia su bolso, que descansaba sobre su regazo, y sacó un pequeño frasco escondido en el interior. Sus movimientos fueron deliberados pero rápidos. Sin perder de vista la entrada del comedor, destapó el frasco y vertió su contenido en la comida del señor Ashton. El líquido se mezcló perfectamente con la salsa, sin dejar rastros visibles. Satisfecha, guardó el frasco en su bolso, cambió su expresión a una de indiferencia y se levantó bruscamente. Le dijo a Jerome que se iba y que su marido podía afrontar las consecuencias de sus decisiones. Sin esperar una respuesta, salió del restaurante, dejando a Jerome solo en la mesa. Unos minutos después, el señor Ashton regresó, con el rostro más sereno pero con pasos un poco más pesados que antes. Se sentó y se disculpó con Jerome por la escena que se había desatado. Mientras se acomodaba, el camarero llegó con sus comidas y colocó un plato humeante de comida delante de cada uno de ellos. El señor Ashton cogió sus cubiertos, dispuesto a comer, pero Jerome dudó. Algo en la forma en que había actuado la señora Ashton antes de irse le pareció extraño, y no podía quitarse de encima la sensación de que algo no iba bien. Mientras el señor Ashton se preparaba para tomar el primer bocado, Jerome se inclinó hacia adelante y le dijo con voz apremiante que parara. Confundido, el señor Ashton bajó el tenedor y le preguntó cuál era el problema. Jerome se esforzó por encontrar las palabras adecuadas, pero le contó al señor Ashton sobre el comportamiento de la señora Ashton, la forma en que había mirado la comida, su repentina partida y el frasco que había sacado de su bolso. El señor Ashton frunció el ceño mientras escuchaba, escéptico ante las sospechas de Jerome. Le dijo a Jerome que probablemente estaba equivocado, que su esposa nunca haría algo tan drástico. Pero la insistencia de Jerome lo hizo detenerse. Había algo en la sinceridad del muchacho, en su convicción inquebrantable, que le dio al señor Ashton motivos para dudar. Después de un largo momento, llamó al camarero y le pidió que se llevaran la comida para probarla. Para asegurarse de que el asunto se resolviera rápidamente, Ashton se puso en contacto con un experto forense de su confianza. El experto llegó al restaurante en menos de una hora, recogió una muestra de la comida y realizó una prueba preliminar. Mientras esperaban los resultados, la atmósfera en la mesa era tensa. Jerome estaba sentado en silencio, moviendo las manos inquietas debajo de la mesa, mientras Ashton miraba el plato de comida intacto, con la mente llena de posibilidades. Cuando llegaron los resultados, confirmaron las sospechas de Jerome. La comida estaba contaminada con veneno, suficiente para ser mortal si se consumía. El rostro del señor Ashton palideció al comprenderlo. Su esposa, la mujer con la que había compartido años de su vida, había intentado matarlo deliberadamente. La traición lo lastimó profundamente, dejándolo conmocionado y destrozado. Jerome observó cómo el señor Ashton procesaba la noticia, con una expresión que mezclaba conmoción y dolor. Quería decir algo, ofrecer consuelo, pero no le salían las palabras. Por un momento permanecieron sentados en silencio, mientras la enormidad de lo que acababa de revelarse flotaba pesadamente en el aire. El señor Ashton finalmente se puso de pie, con movimientos lentos y deliberados, mientras le decía a Jerome que era hora de irse. Le agradeció al muchacho por su intervención, reconociendo que sin él, el resultado habría sido devastador. Cuando salieron del restaurante y salieron al aire fresco de la noche, el señor Ashton decidió enfrentarse a su esposa y descubrir la verdad sobre sus acciones. El señor Ashton entró en su gran mansión tarde esa noche, con pasos lentos y deliberados mientras caminaba por el pasillo con piso de mármol. Su mente estaba llena de emociones, conmoción, ira y una profunda sensación de traición, mientras se preparaba para la confrontación que sabía que era inevitable. En la sala de estar, poco iluminada, su esposa estaba sentada en un sofá mullido, hojeando una revista satinada con fingida indiferencia. Levantó la vista al oír sus pasos. Su expresión se congeló por un momento antes de adoptar una expresión de sorpresa. No esperaba verlo tan pronto, y mucho menos con vida. Enmascaró rápidamente su inquietud, se puso de pie y lo saludó con una sonrisa ensayada, preguntándole por qué había vuelto a casa tan temprano. El señor Ashton, sin embargo, no le devolvió sus cumplidos. Su rostro carecía de calidez, tenía la mandíbula apretada mientras la miraba con frialdad y desapego. Sin preámbulos, reveló que sabía lo del veneno, con una voz firme pero aguda que rompió con su fingimiento. Por un momento, su esposa vaciló y perdió la compostura al captar sus palabras,
pero se recuperó rápidamente y fingió estar conmocionada e indignada. Negó todo, insistió en que él estaba equivocado y lo acusó de creer acusaciones infundadas. Su tono se volvió defensivo y desempeñó el papel de esposa herida con una facilidad practicada, con los ojos brillantes de lágrimas falsas, mientras afirmaba que nunca le haría daño. Sin embargo, el señor Ashton no se inmutó. Sacó las pruebas, informes forenses detallados sobre la comida envenenada, y las colocó sobre la mesa de café entre ellos. Explicó que la comida había sido analizada por expertos y que los resultados no dejaban lugar a dudas. Las acciones de su esposa ya no eran motivo de sospecha, sino de hechos probados. Su rostro palideció mientras examinaba los documentos. Su fachada cuidadosamente construida comenzó a desmoronarse bajo el peso de las pruebas. A medida que el señor Ashton continuaba, su voz se hacía más firme, con un tono que denotaba decepción y firmeza. Le dijo que la confianza era la base de cualquier relación y que la suya se había roto irremediablemente. Su traición había destruido la vida que habían construido juntos y no había vuelta atrás. Sus palabras fueron como golpes y ella permaneció sentada en silencio, con una expresión que era una mezcla de ira y desesperación al darse cuenta de las consecuencias de sus acciones. Entonces, le dejó clara su decisión. Su matrimonio había terminado. Ashton le informó que solicitaría el divorcio de inmediato. Aunque le proporcionaría una casa de $1 millón como parte del acuerdo, este venía con instrucciones estrictas. Ella debía mantenerse alejada de su vida de forma permanente. No quería tener más contacto, ningún vínculo persistente con alguien que había demostrado ser tan cruel y mentiroso. Sus protestas cayeron en saco roto cuando Ashton se dio la vuelta y se marchó, dejándola sentada sola en la lujosa habitación que ahora parecía vacía y fría. El enfrentamiento marcó el final de un capítulo en la vida de Ashton, pero también desencadenó el comienzo de otro. Durante las semanas siguientes, centró su atención en Jerome, el chico que lo había salvado no solo de una comida potencialmente fatal, sino también de un matrimonio tóxico. Agradecido más allá de las palabras, Ashton decidió cambiar la trayectoria de la vida de Jerome, asegurándose de que el chico y su familia nunca tuvieran que luchar nuevamente. Ashton empezó por encontrar a la familia de Jerome, que vivía en un apartamento pequeño y ruinoso en las afueras de la ciudad. Se aseguró personalmente de que se mudaran a un hogar seguro y cómodo, cubriendo todos los gastos y brindándoles estabilidad por primera vez en años. Ashton organizó la inscripción de Jerome en una prestigiosa escuela privada, donde el niño podría recibir una educación acorde con su potencial. Se hicieron cargo de todos los costos, desde la matrícula hasta los uniformes, y Ashton se aseguró de que Jerome tuviera todo lo que necesitaba para tener éxito. Jerome se sintió abrumado por la amabilidad y las oportunidades que se le ofrecieron. Para un muchacho que había pasado sus días limpiando zapatos en la calle, la oportunidad de soñar con un futuro mejor parecía casi irreal. Sin embargo, con el apoyo de Ashton, aceptó el cambio y se sumergió en sus estudios con la misma determinación y honestidad que habían llamado la atención del multimillonario en primer lugar. A medida que pasaban los meses, Ashton siguió desempeñando un papel activo en la vida de Jerome, guiándolo e inculcándole valores de trabajo duro e integridad. Sin embargo, la salud del multimillonario comenzó a deteriorarse inesperadamente. Lo que comenzó como síntomas leves pronto empeoró y, después de una serie de pruebas médicas, el pronóstico fue sombrío. A pesar de su riqueza y su acceso a los mejores médicos, la enfermedad de Ashton progresó rápidamente, dejándole poco tiempo. Aunque su cuerpo se debilitó, el espíritu del señor Ashton se mantuvo fuerte. Pasó sus últimos días asegurándose de que sus asuntos estuvieran en orden, planificando cuidadosamente su patrimonio para reflejar los valores que apreciaba. En su testamento, tomó una decisión que sorprendió a muchos, pero que para él era completamente natural. Reconociendo el potencial de Jerome y el vínculo que habían formado, el señor Ashton le dejó la totalidad de su fortuna al muchacho. Para el señor Ashton, Jerome representaba todo lo que admiraba: honestidad, resiliencia y la capacidad de superar la adversidad. Cuando el señor Ashton falleció, la noticia fue a la vez desgarradora y transformadora para Jerome. Aunque lamentó la pérdida de su mentor y benefactor, decidió honrar el legado del señor Ashton utilizando los recursos que le habían sido otorgados para marcar una diferencia. Bajo la guía de asesores de confianza,
Jerome se convirtió en un empresario exitoso, administrando el imperio que le habían dejado con la misma integridad que le había ganado el respeto del señor Ashton. Jerome nunca olvidó de dónde venía ni al hombre que había cambiado su vida. Dedicó una parte de su riqueza a ayudar a los necesitados, financiando programas para niños desfavorecidos y brindando oportunidades a quienes enfrentaban dificultades. A través de sus acciones, Jerome transmitió las lecciones de bondad y generosidad que el señor Ashton le había enseñado, asegurando que el legado del multimillonario continuara inspirando y elevando a otras generaciones por venir.